Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver el tema de las API RESTful. En la mayoría de los cursos es necesario comenzar con una introducción teórica para luego pasar a la práctica. En este caso considero de que es un tema muy sencillo de comprender, pero que si se lo aborda desde el lado teórico total, lleva a la confusión por los términos que aparecen. Porque podríamos comenzar hablando de API REST, de la arquitectura REST, de qué significa un estado representacional, de qué significa un lenguaje de programación de aplicaciones. Y ustedes, si no ven la práctica, seguirían pensando de que son todos conceptos sueltos y que no tienen mucho sentido. Por lo tanto, vamos a dar un vistazo para que se entienda el concepto de API RESTful y van a ver que es totalmente sencillo. ¿Qué es lo que tenemos? A la izquierda tengo una aplicación cliente de las tantas que realizamos en el canal. En este caso está desarrollada con Vue.js, pero podría estar desarrollada con React, con Angular, con JavaScript puro o con cualquier otro lenguaje que genere interfaces de usuario. A mi derecha tengo una base de datos, que en este caso es una base de datos MySQL, pero podría ser una base con MongoDB, con SQL Server, con PostgreSQL, con Oracle, con cualquier otro tipo de base de datos. Al fin y al cabo, lo que maneja son datos e información. Y de este lado que tenemos interfaces de usuario, es decir, tenemos una aplicación cliente. ¿Y dónde aparece la API? Aquí. Está corriendo esta API RESTful desarrollada con Node.js, está corriendo desde una terminal de comandos. Lo quise hacer para que sea más gráfico. Entonces nosotros vamos a realizar operaciones sobre la base de datos, y quien se va a comunicar con el cliente y la base de datos es nuestra API RESTful. Para que sea RESTful lo está haciendo en un entorno web, es decir, hoy en día la mayoría de las API están corriendo en entornos web. Puede que no lo sean así, pero nosotros nos dedicamos al desarrollo web, por lo tanto están corriendo en el entorno web. Y el protocolo por excelencia en la web es el HTTP. Y para que nos comuniquemos con este protocolo necesitamos métodos. Por ejemplo, las operaciones clásicas en una base de datos son las famosas operaciones de CRUD, es decir, crear, mostrar los registros, editar y eliminar. Todas estas operaciones se podrían hacer directamente en la base de datos. Podríamos poner acá, para mostrar todo esto, acá ya ven una sentencia SQL, en el lenguaje SQL, donde ponemos select, que me traiga todos los registros de la tabla artículos. La tabla está dentro de la base de datos. Pero también podría insertar. Ponemos insert, podríamos hacer una actualización de un registro con update, o eliminar con delete, pero nosotros para el usuario, para el cliente final, necesitamos brindarle una interfaz gráfica para que presionando botones, cargando los datos en un formulario, pueda realizar todas estas operaciones, que finalmente luego en el código lo que terminan realizando son sentencias SQL, en este caso con bases de datos SQL, porque si sería en bases de datos no SQL ya las sentencias serían distintas. Pero ahora no nos interesa el tema de qué tipo de sentencia vamos a utilizar. La comunicación entre una aplicación cliente, que en este caso estamos con una plataforma Windows y estamos corriendo desde un navegador una aplicación cliente, pero tranquilamente podríamos estar con un smartphone, con una plataforma del tipo Android o con iOS, y podríamos estar haciendo las mismas operaciones sobre esta base de datos. Para que eso sea posible, lo ideal es construir una API RESTful
que es la que se va a encargar de esa comunicación entre el cliente y la base de datos. Ahora voy a mostrarles otra cosa. Al momento de la construcción de una API RESTful, al momento de la construcción de la programación, podemos elegir muchos lenguajes como PHP, incluso frameworks de PHP como Laravel. Podemos utilizar Node.js y otros tantos lenguajes. En el caso de que no tengamos nuestra aplicación cliente para ir probando, ¿qué nos quedaría hacer? ¿Cómo podemos probar nuestra API con la base de datos? Para probar y testear las API RESTful existe un programa que se llama Postman. ¿Qué es lo que hace este programa? Permite ir probando cómo vamos desarrollando y cómo va funcionando nuestra API RESTful sin tener la aplicación cliente. Es decir, hacemos de cuenta que todavía no hemos desarrollado esta aplicación cliente. Vamos a ir programando nuestra API y a la vez probando cómo va funcionando sin tener nuestra aplicación cliente, solo utilizando Postman. Y vamos a ver las 4 operaciones más sencillas. Por ejemplo, mostrar todos los artículos. Entonces, en nuestra API, introduciendo barra API barra artículos, nos trae todos los artículos. Y utilizamos un método HTTP, el GET. Entonces, para probar, buscamos acá cuál es el de todos, ya estaba seleccionado, ponemos GET y ponemos API barra artículos, y lo que ven acá es simplemente el servidor local con el puerto donde se está ejecutando la API. Pero no le demos importancia a eso y sí veamos esta última parte que dice API artículos. Luego vamos a ver que esto es un recurso. Ya vamos a ver toda la parte teórica. Entonces, ¿cómo probamos la API? Bueno, enviando esta petición. Y acá empieza ya los conceptos. Enviamos una petición y nuestra API nos va a devolver una respuesta. Entonces, acá aparece request y response, que lo vamos a ver hasta el cansancio a la hora de crear API RESTful. Solamente esos 2 parámetros que permiten la comunicación. Entonces vamos a hacer una petición de que nos traiga todos los artículos. Y nos devuelve todos los artículos de nuestra base de datos, acá, todos los artículos, en un formato, en este caso JSON, el más utilizado. Ahora hemos creado otro método que dice, quiero ver un artículo en particular. Entonces dice API barra artículos 2.id. Pero para probar en Postman vamos a poner solamente API artículos y a qué recurso estamos haciendo referencia. Por ejemplo, queremos ver solamente el artículo 2, acá ID 2, vamos a poner 2. En método get lo dejamos porque miren, hemos definido que también para mostrar un solo artículo utilizamos el método get. Y nos devuelve solamente un artículo. Podríamos seguir haciendo ejemplos que lo vamos a ver más adelante, para crear, para editar, para eliminar. Eso es, desde el lado de la práctica, la guía básica para entender de qué se trata una API RESTful. Ahora vamos a ver toda la parte teórica. ¿Qué es una API? API significa Application Programming Interface, es decir, una interfaz de programación de aplicaciones. Uno de los objetivos que tienen las APIs es crear servicios. ¿Qué tipo de servicios? De todo tipo. Pero en este caso estamos hablando de servicios web, servicios de entretenimiento, finanzas, e-commerce, comunicación, etc. Por ejemplo, de entretenimiento podríamos nombrar a Netflix, que tiene su propia API, en finanzas a Yahoo Finanzas o a Bloomberg, en e-commerce a Amazon, en comunicación podríamos mencionar a WhatsApp como las más conocidas. ¿Y quiénes consumen estos servicios? Las empresas o nosotros, los usuarios finales, por medio de aplicaciones clientes.
Es decir, que a todo lo vamos a llamar cliente. Vamos a ver cada término. Interfaz. En la informática es un término que se utiliza para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de distintos niveles, permitiendo el intercambio de información. Esta interfaz lo que permite es la comunicación entre el cliente y la API para que la API interactúe con la base de datos y nos devuelva la información solicitada. Aquí es donde aparecen dos términos que hemos visto en el principio y son peticiones, request, y respuestas, response. Por ejemplo, en las aplicaciones clientes tenemos distintas plataformas. Por ejemplo, acá podríamos tener Windows, Android, iOS, y cada aplicación que se ejecuta en esas plataformas puede estar desarrollada con distintos lenguajes de programación. Igual para la base de datos. Podrían ser bases de datos relacionales o no relacionales, y en el caso de las relacionales podríamos estar trabajando con MySQL, SQL Server, PostgreSQL, en las no relacionales MongoDB, Firebase, las bases de datos que tiene en tiempo real. Entonces, todo es independiente. Lo ideal es que la API sea independiente de las tecnologías con las que se han desarrollado tanto las bases de datos como las aplicaciones cliente. La API también puede estar desarrollada con distintos lenguajes. Por último, tenemos el concepto de programación de aplicaciones, que hace referencia a un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrecen cierta biblioteca para ser utilizada por otro software como una capa de abstracción. REST, ¿qué significa? Representational State Transfers, transferencia de estado representacional. Para que una API sea considerada REST, debe cumplir las siguientes 6 restricciones arquitectónicas definidas por el Dr. Roy Fielding, quien es uno de los autores principales de la especificación HTTP y una autoridad citada siempre en la materia de arquitecturas de redes. Y estas son: uso de una interfaz uniforme. Los recursos deben ser identificables y accesibles de forma única a través de su URL y solo mediante el uso de los métodos del protocolo de red, como por ejemplo get, post, put, delete, en el caso de que se utilice el protocolo HTTP. La forma en que se accederá a estos recursos es mediante el concepto de representación, que ya lo vamos a ver. Modelo cliente-servidor. Debe existir una delimitación totalmente clara entre el cliente y el servidor. El cliente debe preocuparse sobre la interfaz uniforme y la recopilación de solicitudes. El servidor debe preocuparse del acceso a los datos, la gestión de la carga y la seguridad, es decir, la autenticación y uso de tokens. Estas delimitaciones entre el cliente y el servidor permiten que cada uno se desarrolle y mejore independientemente del otro, que es lo que recién vimos. Operaciones sin estado. Todas las operaciones cliente-servidor deben ser sin estado, y cualquier gestión de estado que sea necesaria debe realizarse en el cliente, no en el servidor. Enseguida vamos a ver de forma práctica estos conceptos de recursos, de estado y representación. 4. Almacenamiento en caché. Se refiere al almacenamiento en caché de recursos RESTful. Todos los recursos deben permitir el almacenamiento en caché, a menos que se indique explícitamente de que el almacenamiento en caché no es posible. 5. Sistema de capas. REST permite una arquitectura compuesta por múltiples capas de servidores. Esto permite una mayor escalabilidad de la API. Y por último, código bajo demanda.
la mayoría de las veces, un servidor devolverá representaciones estáticas de recursos en los formatos que ya conocemos como XML o JSON. En realidad JSON es el más utilizado. Sin embargo, cuando sea necesario, los servidores pueden enviar código ejecutable al cliente. ¿Y cuándo se dice que una API REST es full? Cuando cumple estas restricciones y además la comunicación entre el cliente y la API se realiza mediante el protocolo HTTP completo. Conceptualmente, REST significa transferencia de estado representacional. Pero ¿qué quiere decir esto en la práctica? Acá tenemos un ejemplo. Tengo una captura de pantalla del programa Postman, donde estamos realizando una operación. La operación es traer los datos de un recurso y visualizarlos aquí abajo. ¿Cómo logramos esto? Mediante una petición HTTP utilizando el método GET, y le estamos solicitando a la API que queremos ver el recurso actual. Y el recurso actual se encuentra en /API/artículos y le decimos que es el número 3. Lo que se ve aquí, HTTP indica el protocolo, localhost el servidor donde se está ejecutando y 2.3000 el puerto. Entonces, al presionar send estamos enviando una petición y la API realizará la consulta en la base de datos y nos devolverá una respuesta. En este caso, la respuesta son los datos del artículo en formato JSON. Es decir, tenemos una representación del recurso en el estado actual. ¿Por qué decimos que es el estado actual? Porque no es el recurso en sí mismo, ya que el recurso se encuentra almacenado en una base de datos. Para entenderlo un poco mejor, cuando realizamos un alta, acá vamos a poner el método POST. Vamos a hacer referencia a un recurso y acá vamos a colocar los datos. En el caso del alta se colocan los datos, es decir, el ID, descripción, precio, stock. Enviamos la información y lo que estamos haciendo es transfiriendo el estado actual del recurso, y esa información se transfiere en formato JSON en este caso, porque cuando carguemos los datos vamos a enviar. Supongamos ahora que vamos a actualizar un recurso. Acá seleccionamos el método put, hacemos referencia al recurso, ingresamos los datos que queremos actualizar. Supongamos que queremos actualizar el precio de este artículo, ya no es 2.52, le ponemos 300. Entonces estamos transfiriendo información con el estado actual, es un nuevo estado. Es decir, que tenemos aquí el concepto de transferencia de estado representacional. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de una API pública. En este caso vamos a probar la API del Banco Central de la República Argentina, y algo que caracteriza a las APIs es su fuerte documentación. Acá estamos en la página oficial del Banco Central y nos dice que las consultas al API se realizan contra el sitio y nos da esta dirección. Si nosotros accedemos a este sitio no vamos a tener nada. Vamos a tener un error 404 de página no encontrada. Porque ¿cómo funciona esto? Acá aparece otro concepto, la autorización. Acá nos dice que para usar el API es necesario autorizarse frente al mismo. Esto se logra agregando a todos los requests un header de autorización usando el token. Bueno, acá nos dice que el tipo de autorización es bearer, que es portador. Este es el token, el tipo de autorización, y acá viene el token. Entonces nos registramos y nos va a llegar algo como esto. Acá tenemos el token y nos dice la validez. Entonces, ¿cómo hacemos una consulta?
vamos a la página, nos explica otras características, que el formato utilizado es JSON, como les decía, es el más utilizado. Nos muestra un poco más acerca de cómo son las respuestas y nos dice consultas disponibles. ¿Y a qué hace referencia acá? Bueno, el protocolo HTTPS de security, y acá está un dominio, pero siempre recuerden que estamos hablando de recursos. Entonces siempre vamos a tener esto porque es el dominio del central, que le pusieron api.estadísticasbcra.com, pero miren acá siempre van a tener este formato de recurso: barra base en dólares, barra reservas, que era lo que estábamos viendo en la teoría. Bueno, vamos a hacer un ejemplo por ejemplo, con esto. Vamos a copiar, nos vamos a nuestro programa Postman, vamos a pegar, y si directamente enviamos una solicitud HTTP con el método GET, lo más seguro es que nos va a dar un error. Efectivamente nos dice no autorizado. Y miren acá, algo que vamos a ver ahora enseguida es el tema del estado. ¿Qué nos dice? Status 403 forbidden. Esto es lo que nos devuelve el API. Y ahora vamos a ver acerca de estos códigos de estado. Nosotros dijimos que previamente necesitábamos autenticarnos. Entonces, como ya tenemos el token, vamos a elegir, miren acá están todos los tipos de autorización, y en este caso la que el API del Banco Central nos dice que tenemos que usar es esta, y acá va el token. Entonces yo lo tengo aquí, lo voy a copiar, lo pegamos y ahora vamos a hacer la prueba. Enviamos y nos devuelve la información. En este caso pone presidentes de la Argentina. Bueno, pero igual podríamos hacerlo para ver el tema de las cajas de ahorro. Bueno, toda esta es información pública del central. El tema de las LEVAX, las LELIX y todo tipo de información. De esta manera estamos viendo el funcionamiento básico de una API. Puede que cambie el tipo de autorización, el método, pero lo que les quería mostrar era un ejemplo práctico. Hemos visto que la comunicación entre el cliente y la API se realiza mediante peticiones y respuestas. Vamos a ver el tema de las peticiones HTTP request. Vamos a aclarar algunas dudas en el caso de que exista alguna confusión. En las operaciones sobre una base de datos interviene lo que se llama CRUD, que son las siglas de Create, Read, Update, Delete, es decir, crear, leer, actualizar y eliminar registros de una base de datos. Cuando hablamos de operaciones sobre un recurso cualquiera usando métodos HTTP, la analogía es la siguiente. En el caso de POST sirve para crear un elemento de un recurso. En el caso de GET sirve para obtener elementos de un recurso o un elemento de un recurso. En el caso de PUT sirve para reemplazar un elemento existente de un recurso, y en el caso de DELETE sirve para eliminar un elemento existente de un recurso. Una vez que la API recibe una petición, debe devolver una respuesta, y aquí intervienen los códigos de estado. Respuestas HTTP response. Los códigos de estado de respuesta HTTP son 5, de 5 tipos. Tenemos los que empiezan con el número 1 y son respuestas informativas. Respuestas de éxito comienzan con el número 2. Y acá tenemos las más conocidas, cuando la famosa respuesta 200, que está ok, que ha sido creado, que ha sido aceptado,
Redirecciones es la tercera categoría. Acá podemos ver los códigos. Error del cliente es la cuarta categoría. Acá tenemos un poco más. Error del servidor es la última categoría. Comienzan con el número 5 y quizás algunos ya lo vieron cuando están visitando algún sitio web o cuando trabajaron con alguna API. Son todos códigos HTTP. Para los que quieren ver al detalle cada código, yo les dejo la siguiente página. Aquí están los códigos de estado de respuesta HTTP explicados cada uno al detalle. Muy bien, vamos terminando este video. Espero que les haya gustado. Próximamente en el canal voy a desarrollar esto que ven aquí. Vamos a crear la API RESTful con Node.js desde cero. Este código ya lo tenemos, le vamos a hacer algunos cambios. Y la base de datos con MySQL. Así que nos vemos en próximos cursos. Muchas gracias. Chao.